estas alturas, muchos habrán visto a través de las redes sociales una enorme cantidad de fotografías de la famosa Ada Michelle Guzmán, conocida popularmente como la Michi, la mujer con la que Funes se enloqueció y se fue en el desenfreno total del gasto del dinero público, cantidades obscenas superando los millones de dólares. Yo no tengo la apariencia de ser una persona que colisionó un auto de $230,000 o que destruyó con la frente el parabrisas del vehículo. Yo no viajé en ningún avión propiedad de Miguel Menéndez, no aterricé en Comalapa como ella dice, no me he subido en ningún Ferrari como para asegurar de que yo soy adicto al consumo de drogas y al consumo del alcohol. Desde el principio circulaba algo como una teoría que vinculaba a Mauricio Funes en una relación extramatrimonial. La figura de la Michi, una muchacha que había trabajado presuntamente como bailarina en clubes nocturnos, y muchos en redes sociales comentaban que en uno de ellos era el bar Lips Clubs de San Salvador. Esto claramente a través de la voz popular. Algunas publicaciones en redes sociales describen su historia como la de una joven que pasó del table dance a codearse en el poder político más alto a tener pasaporte diplomático. Una narrativa que se difundió ampliamente cuando estallaron los casos de corrupción vinculados al entorno del expresidente Funes. Y en ese mismo mundo, el empresario Adolfo Fito Salume dijo que él personalmente era quien le había presentado a Ada Michelle Guzmán con Mauricio Funes, aunque no se sabe qué tipo de fiesta, aunque también a través de comentarios y teorías públicas se había dicho que ella también trabajaba como dama de compañía o en fiestas de círculos muy privados como acompañante. Y Funes, desde que fue el candidato del FMLN, ya estaba casado con Wanda Pignato, quien oficialmente pasaría a ser la primera dama. Pero muchas investigaciones aseguraron que durante la campaña presidencial ya había desarrollado esa relación extramatrimonial con la Michi y ya estaba envuelto en un desenfreno antes de ser presidente. Esto más o menos a principios del año 2009. La relación se volvió tan importante para Funes que la Michi pasó a formar parte del entorno personal del mandatario, acompañándolo en su mayoría de viajes, reuniones privadas y actividades fuera de la agenda oficial. Es decir, Funes hacía un viaje oficial, pero siempre se daba una escapada con la Michi por otros rumbos. Además, la Michi gozaba con todos los privilegios del Estado como si fuera la primera dama. Obviamente pues fuera de cámaras, pero siempre acompañaba a Funes, principalmente cuando éste salía del país en vuelos privados. Las investigaciones de las autoridades revelaron que Mauricio Funes nunca tuvo una conducta austera, es decir, que ahorrara el dinero del Estado, que lo cuidara. Peor aún, se comprobó que éste utilizó la chequera, el dinero de la población, como tarjeta personal para darse una vida de multimillonario con su amante. Mientras el país lidiaba con los problemas estructurales desde Casa Presidencial, se autorizaban viajes en jet privado a los Estados Unidos, compras de lujo, ropa carísima de marca, joyerías, carteras y gastos personales que terminaron beneficiando a su círculo íntimo y particularmente a su amante, porque era para darle todos los gustos que se le ocurrían a esta mujer. Según la Fiscalía, millones de dólares fueron utilizados de fondos del Estado para financiar todos estos caprichos durante más de 5 años. Una corrupción de lo más obsceno posible que se puedan imaginar. Se convirtió el despacho presidencial en una especie de caja chica para un estilo de vida extravagante donde el dinero de la población parecía existir únicamente para sostener la vida de excesos, lujos y obsesiones personales de Funes con la Michi. Y lo he estado insistiendo. La gente dice, Funes tiene temor. En las redes sociales dicen, te llegó tu hora, pícaro. Te llegó tu hora. Tienes temor. Yo no tengo temor, ni tengo nada que esconder. Yo lo único que estoy exigiendo es que se cumpla el debido proceso. Porque mira, te pongo otro caso. Y Funes estaba tan loco que había convertido el dinero público en combustible para su vida privada. Testigos en el juicio del caso Saqueo Público revelaron que su amante, Ada Michelle Guzmán, viajó en demasiadas ocasiones a Beverly Hills, California, en viajes de placer y en muchas ocasiones a someterse a diversas cirugías estéticas de alto costo realizado por un famoso cirujano frecuentado por las estrellas de Hollywood, solo para celebridades. Y el problema no eran las cirugías, lo que esculpió Funes con el dinero público en el cuerpo de la Michi,
sino quién las pagaba, es decir, el pueblo salvadoreño. Y de esa manera no es difícil imaginar que se pudieron haber drenado más de 350 millones. Así, mientras el país enfrentaba sus problemas cotidianos, desde el entorno de Funes se financiaba viajes médicos, lujos, caprichos, un retrato brutal de cómo el poder y el dinero público fueron utilizados para sostener una vida privada plagada de excesos. Cuando finalmente salieron a la luz todos los detalles de la relación de Mauricio Funes y la famosa Michi, el escándalo no tardó en convertirse en comentario popular. Es por eso que muchos salvadoreños resumieron esta historia con una ironía brutal, lamentable. Aquella que parecía ser la gran obra social del gobierno de Funes, una mujer sacada de la pobreza, transformada y operada a la medida de los gustos presidenciales, pero con la factura cargada al bolsillo de los contribuyentes. Así, mientras el discurso oficial hablaba de justicia social, cambio histórico, la realidad que emergía de los expedientes judiciales mostraba algo mucho más vulgar. Millones del erario convertidos en caprichos privados y en el costoso moldeamiento de una obsesión personal de Funes con su amante. Y el festín no terminaba con Ada Michelle Guzmán. Las investigaciones del caso saqueo público mostraron que el dinero público también terminó salpicando a su propio círculo familiar, como si el acceso al poder hubiera abierto una inesperada lotería para esta familia. La fiscalía señaló que el padre de la Michi, Juan Carlos Guzmán Verdugo, pasó de llevar un nivel de gasto difícil de explicar para alguien que apenas aportaba $7,000 en ingreso en un año a gastar más de 140,000, además de registrar depósitos en efectivo de $40,000, sin ningún origen claro del dinero, pagar préstamos personales, adquirir vehículos valorados hasta en $55,000. Por si fuera poco, también acumuló docenas de viajes al extranjero con gastos que superaban los $40,000, todo dentro de un patrón financiero que curiosamente comenzó a mejorar justo cuando su hija se volvió la amante de Mauricio Funes. Es decir, también el papá de la Michi salió de la pobreza gracias al dinero público. Pero no solo el padre, sino también la madre. Ada Luz Sigüenza fue contratada en el Ministerio de Relaciones Exteriores como jefa de planificación, un puesto que fue ordenado directamente por Funes. Y posteriormente su nombre volvió a aparecer cuando el gobierno intentó designarla como directora propietaria y vicepresidenta administrativa de Incinca, una empresa estatal vinculada a Corsaín. El nombramiento generó críticas y cuestionamientos por posible nepotismo y conflicto de interés. A la mamá de la Michi también le había dado pasaporte diplomático. Y además se conoció que a Luz Sigüenza Funes le había otorgado un supuesto préstamo de $310,000 con un banco estatal, esto para que comprara terrenos en las zonas privilegiadas de Antiguo Cuscatlán. Una operación financiera que llamó la atención por el contraste entre el monto del préstamo y el historial económico de la mujer, pues que no tenía esa capacidad. Obviamente ese dinero nunca lo pagó. El exmandatario es acusado de haber desviado del erario público más de 351 millones de dólares. Según la tesis presentada por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Mauricio Funes habría sacado al menos 292 millones de dólares en efectivo. Por esta acusación, obtuvo su primer orden de captura. Según Fiscalía, la red de Mauricio Funes incluyó a empresarios, amigos cercanos e incluso familiares, casi el triple. La Fiscalía señala además, en este caso, a Ada Michelle Guzmán, compañera de vida de Mauricio Funes, Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, y representante de la constructora Astaldi. Durante su mandato, Mauricio Funes pareció olvidar con notable facilidad que el dinero que manejaba no era suyo ni ilimitado. Mientras su discurso oficial hablaba de austeridad y justicia social, en la práctica el mandatario no mostró mayor reserva para viajar, gastar y pasearse por el mundo acompañado de su amante, la Michi. Y ese es el que dice el FMLN que ha sido el mejor presidente del país. Tenía una rutina que terminó costándole millones de dólares al erario público. Así la Michi en pocos meses pasó de empleos modestos en bares, en table dance y agencias de compañía para caballeros a vivir como una estrella de farándula financiada por el Estado. Viajes en jet privado, autos carísimos de lujo, pasaporte diplomático, escolta las 24 horas, compras de lujo y estancias en el extranjero que parecían más propias de celebridades. Y peor aún, de la nada, sin trayectoria empresarial conocida, Ada Michelle Guzmán amaneció
convertida en empresaria internacional gracias a la creación de Latin America Spas SADCB, una sociedad que en teoría vendía bienestar, masajes y cosas de belleza, pero que en la práctica terminó apareciendo en los expedientes judiciales como parte del engranaje financiero de Funes para sustraer fondos públicos. La empresa pasó rápidamente a manejar propiedades y operaciones por cientos de miles de dólares, algo que para cualquier empresario común requeriría años de trabajo, pero que en este caso bastó con tener la cercanía correcta con el poder. Esta empresa era fantasma, pero servía para que la Michi tuviera dinero a su alcance y pudiera vivir con lujos a costillas del pueblo. Y no solo eso, esta mujer le dio a luz un hijo a Funes, un hecho que durante años se mantuvo en secreto, oculto de la vista pública, pero que posteriormente fue reconocido por el mismo Funes. Con el paso del tiempo, tanto la madre como el menor terminaron formando parte del entorno cercano de Funes, demostrando que éste valoraba más al amante que a su verdadera esposa, la primera dama. Y aún después de dejada la presidencia, Funes fue todavía más descarado. Siguió en desenfreno con la Michi y fue captado allá en Estados Unidos nuevamente de parranda, y ahora sin ninguna vergüenza andaba con un maletín repleto de efectivo, gastando a diestra y siniestra. Es decir, incluso después de haber dejado la presidencia, tenía suficiente dinero para seguir viviendo como si fuera un millonario. Hay mucha gente que cree que yo acá vivo de los millones que según ellos yo robé. No, yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar en una consultoría con Hansiriya. En mi casa únicamente vivo con mi hijo mayor, puesto que ya no estoy más con mi pareja anterior, mamá de mi hijo último. Entonces yo tengo que responsabilizarme de eso. Mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra, Funes se fue para Nicaragua, donde solicitó y obtuvo asilo político, evitando de esta manera enfrentar la justicia salvadoreña. Ya instalado en Nicaragua, lejos de los tribunales salvadoreños, la historia terminó tomando un giro casi irónico para Funes. El mismo Funes llegó a admitir que la Michi terminó abandonándolo y tomando su propio rumbo, pese a todos los años, las cirugías y todo lo que él le había financiado y el dinero que habían derrochado. Así, después de toda esa vida de desenfreno, propiedades, cirugías, negocios fantasmas, una vida construida, diseñada a golpe de chequera estatal, incluso ya refugiados en Nicaragua, la relación supuestamente terminó desmoronándose. Y es que Funes también pasaba solo alcoholizado en Nicaragua. El desenlace dejó una escena casi grotesca. Un expresidente prófugo aferrado a un exilio y su reputación totalmente destruida, mientras la mujer a la que había convertido en símbolo de sus excesos simplemente siguió adelante, llevándose consigo los beneficios de una vida construida con el dinero del pueblo. Al paso del tiempo, la historia de Funes y Ada Michelle Guzmán terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más grotescos del cinismo político de El Salvador. Aquel presidente que llegó al poder prometiendo moralizar la política y denunciar los abusos de las élites, terminó siendo rechazado y a la misma vez recordado por algo mucho más mundano: lujos, viajes, empresas fantasmas, cirugías, robo a mansalva del dinero público. Un estilo de vida que parecía sacado de una revista de farándula financiada por el Estado salvadoreño. Prófugo, rodeado de escándalos y asociado para siempre con el lujo y la corrupción que prometió combatir. En 2025, sin pruebas fehacientes, el gobierno de Nicaragua dio por fallecido a Mauricio Funes. No hay ni una sola prueba de su velorio, ni de su entierro, ni ninguna información oficial. Pero sí, cuando se habla de Funes, lo único que la gente recuerda es la corrupción y los millones mal gastados en la famosa Michi. Pero bueno, creo que muchos conocían algo de esta información. Puede dejar su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.